Gracias a Dios por esta noche donde podemos celebrar culto a nuestro Dios, donde podemos reunirnos y bueno, donde es importante que dispongamos el corazón. Gloria al Señor por la vida de Daniela. Algunos pensarán, bueno, ¿y quién es la joven que está acá también en plataforma? Ella es Daniela y vamos a dejar que ella se presente un poquito, que nos cuente un poquito de ella y luego vamos a orar y vamos a dar estudio o entrada al estudio de la palabra. Entonces vamos a escuchar a Daniela. Buenas noches, ¿cómo están, jóvenes? Bueno, antes que nada tuve el privilegio de la invitación a este espacio. Hemos estado hablando de lo que es la salud mental, la ansiedad, y hoy, que es un tema bastante significativo. Yo soy psicóloga, mi profesión es la psicología, entonces hoy tuvimos la intención de que juntemos lo espiritual y lo psicológico y tengamos un espacio bastante valioso, entonces por eso estoy acá. Bueno, así que queremos pedirle que usted por favor se coloque en pie y abra la palabra de Dios en el Salmo capítulo 77. Vamos a leer algunos versículos de este Salmo, porque entendemos que la palabra de Dios está por encima de todo. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios está por encima de todo. Listo, ahí sí estoy más tranquilo. Por ella fue constituido el universo y en ella hay toda autoridad. Todo lo que usted y yo necesitamos está contenido en ella. En ella se enmarca la norma de fe y conducta que todo hombre, toda mujer debe vivir, debe conocer. Así que quiero invitarle que vaya conmigo al Salmo capítulo 77, Salmo 7:7, y vamos a leer los versículos del 1 al 9 inicialmente. ¿Ya está conmigo? Dice la palabra de Dios: con mi voz clamé a Dios. Vamos a hacer algo, yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente, ¿listo? Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, para rogar su favor, para rogar, Señor, su voz en medio nuestro, para que tu intervención, tu poder, tu obra gloriosa, Señor, sea manifestada en cada vida, Señor. Aquí estamos, Señor, porque nos convoca su presencia y le pedimos que su Santo Espíritu nos hable. Que su Santo Espíritu, por su poderosa palabra, Señor, penetre a cada corazón y nos convenza, Señor, de la realidad absoluta y la autoridad completa y suprema que tiene su palabra y su propósito glorioso para cada vida. Señor, tú eres el invitado principal. Por eso, Señor, interviene con poder. A ti y solo a ti el honor, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pedirles por favor que
Se coloquen cómodos y vamos a ver un video. Se calcula que el 5% de los adultos en todo el mundo experimentan depresión. Sin embargo, dado que es una enfermedad mental, es un poco más difícil de entender que, digamos, tener un resfriado. La clave es separar la depresión de los sentimientos ocasionales de tristeza o estrés. Casi todos se sienten tristes de vez en cuando, como al perder un empleo, tener una discusión o incluso al vivir una racha de mal clima. No obstante, estos sentimientos van y vienen, responden a cambios continuos, mientras que la depresión tiende a sentirse pesada y constante. En ocasiones, puede ser difícil identificar la depresión en alguien, porque es un trastorno definido por pensamientos, conductas y sentimientos. Pero hay algunos síntomas de depresión comunes, como periodos prolongados de no tener motivación o interés en hacer cosas, cambios en el apetito, sensación de inutilidad o culpa, dormir demasiado o muy poco, poca energía o dificultad para concentrarse, evitar interacciones sociales o recurrir a pensamientos de autolesiones o la muerte. Quienes han experimentado la depresión podrán haber escuchado comentarios como «supéralo», «ya ponte de buen humor», «haz algo al respecto». Sin embargo, es importante recordar que la depresión es un trastorno con una base biológica, junto con implicaciones psicológicas y sociales. No se trata simplemente de una debilidad que alguien pueda superar o la pereza que puede sacudirse. ¿Qué les pareció el video? ¿Cómo? Interesante. Bueno, vamos a charlar en esta hora. Yo sé que el tema de la depresión es un tema que es muy amplio y que no podríamos agotarlo todo en esta hora, pero vamos a mirar cómo el Señor por su palabra nos enseña acerca de un tema tan contextual. Y vamos a preguntarle a Daniela sobre este video y preguntarle a ella en su campo profesional qué es la depresión. Daniela. Bueno, como lo vimos en el video, todos los que estamos acá tenemos las emociones básicas, ¿sí? Una de ellas es la angustia, es el desasosiego, es incluso la ansiedad, que son cosas que posiblemente vivimos. Pero como nos explicaban en el video, cuando hablamos de un estado que afecta realmente la salud mental, es que esto se vuelve constante en el tiempo. Cuando hablamos de un estado de depresión, es alguien que tiene nulo o ya no existe ningún sentido de vida. La motivación casi que está anulada en lo que es su cotidiano. Uno a veces dice, no, es que la depresión es que alguien se sienta mal o que alguien se sienta triste o que alguien se distancie, y es mucho más que eso. Es que alguien ya no tiene el sentido o la motivación de lo que es su vida. Pienso que la relevancia del mensaje de hoy es que a veces uno tampoco identifica realmente cuál está siendo su estado o digámoslo así, su condición a nivel emocional. Y caemos en la equivocación de que si alguien se siente mal, como que ¿cómo se dice? Como que lo vemos muy normal, ¿cierto? Está como, bueno, si se siente mal, esperemos a que se le pase. O incluso si alguien está mal, como lo decía en el video, le decimos como, no, siéntete bien. O salga de ahí. Exacto. Entonces lo vemos muy sencillo y realmente el tema tiene mucha complejidad. Yo sé que a veces nos llama la atención cuando decimos, bueno, estamos en la iglesia y hay una psicóloga, o qué piensa Dios de los psicólogos o de este tipo de cosas. Y realmente yo amo la psicología, pero también amo a Dios y sé que Él nos usa como herramienta. La psicología es un complemento a ese acompañamiento que realmente se puede hacer en este tipo de casos. El llamado inicial cuando hablamos de este diagnóstico es que no se minimice. Así como validamos las emociones como la felicidad, el gozo, las buenas noticias, también es bueno que le demos validez a cuando alguien se siente mal, cuando alguien dice no me siento bien, no me siento motivado, incluso que en su mismo semblante se nota que ya el sentido de vida está anulado. Entonces la definición como tal de este estado es que hay completa anulación de ese sentido y motivación ante la vida.
Y es muy importante lo que dices, porque la depresión no es un tema nuevo. O sea, nosotros hoy en día estamos escuchando todo lo que es salud mental, todo lo que es el prestar atención a esto, pero aún la Escritura nos habla temas, por ejemplo, cuando Elías se sintió tan abrumado que aún anheló morirse. Temas como el profeta Jeremías, cuando también deseó la muerte. Y son momentos que la Biblia no oculta, momentos de crisis donde hombres de fe tuvieron un instante de adversidad, un momento de lucha, un momento de tanta prueba, que en sus emociones se vieron tan afligidos que, como lo decía ahorita, lo externo vino a ser tan gravoso para ellos que a ellos se les convirtió en algo muy, muy difícil. Este Salmo, capítulo 77, es un salmo que nos habla acerca de un conflicto de un hombre de Dios. Pero ¿cómo es posible que un hombre de Dios entre en un conflicto como estos? ¿Y dónde está su fe? A veces nos hacemos esos interrogantes. Y a veces lo que buscamos es simplemente guardar una figura de espiritualidad y parecer como superhéroes. Como que yo soy el hombre de acero, el hombre espiritual, y a mí no me pasa nada. Es un tema muy normal, es un tema que nos debe llevar a nosotros a crear conciencia, pero hoy Dios, por su palabra, nos va a hacer entender cómo este hombre pudo salir de esa crisis. Este salmo fue escrito por Asaf, que fue un levita, un hombre que estaba designado en el coro en los tiempos del rey David y quizás en los tiempos del rey Salomón. Un hombre que estaba designado a la adoración a Dios, un hombre que estaba acostumbrado a adorar a Dios. O sea que no estamos hablando de cualquier persona, pero en su conocimiento, en su experiencia, tuvo un momento de debilidad como cualquiera de nosotros. Y eso lo muestra Dios. ¿Y para qué? Para que sepamos que solo en Él hay toda confianza y toda esperanza. Ahora, si vamos a mirar, nosotros queremos, ya usted sabe, ¿nos recuerda por favor cómo se llama esta enseñanza? Usted pudo haber visto la imagen en redes. ¿Cómo? Venciendo la depresión. No lo olvide, venciendo la depresión. Ahora, vamos a mirar algunos puntos rápidamente en esta hora. Y lo primero que podemos ver es un clamor desde la angustia. Un clamor, el clamor del salmista desde su angustia. ¿Y por qué un clamor? Vaya conmigo a los versículos 1 y 2, la parte B. Dice: con mi voz, ¿qué hizo? Clamé a Dios. ¿A Dios qué hizo? Clamé, y Él me escuchará. Luego dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Vamos a dejarlo allí donde dice: alzaba Él mis manos de noche, sin descanso. Cuando podemos ver, la Escritura nos muestra, y sobre todo en el libro de los Salmos, hombres que clamaron a Dios en momentos de adversidad. Yo le pregunto, ¿usted ha clamado a Dios en momentos de adversidad? ¿Sí lo ha hecho? Sí. Hombres que nos enseñaron, nos mostraron cómo en Dios está su esperanza, cómo en Dios fue colocada toda su fuerza, todas sus motivaciones, todo lo que en ellos había, lo colocaron en Dios. Este salmista, este hombre de Dios, en su conocimiento clamó a Dios. Y usted puede decir: pero yo también he clamado a Dios cuando estaba en momentos de ansiedad. Y no vamos a preguntar quién sufre de ansiedad o quién sufre de depresión, pero algunas veces dicen: pero yo clamo a Dios y no pasa nada. Yo clamo a Dios y la situación sigue igual. Yo clamo a Dios y sí reconozco que Él es mi Dios, pero sabe, en el salmista había algo que no estaba completo. Él dijo: yo clamé a Dios y sé que Él me escuchará. Pero algo faltaba en el corazón de él.
Había una crisis de fe en la vida de él. Y esa crisis le llevó a él a llenarse de preocupación. Ayúdeme, ¿qué más viene sobre la vida de alguien que tiene depresión? Ayúdenme ustedes, antes de preguntarle a Daniel. ¿Qué más? Ya hablamos de preocupación, ¿qué más? Tristeza, ¿qué más? Angustia, ¿qué más? Soledad. Muy bien, y son cosas que empezó a experimentar el salmista. Ahora vamos a preguntarle a Daniela, ¿cómo manejan algunas personas esta situación cuando la depresión se hace presente? Bueno, si nos ponemos en contexto también, es posible que hayamos evidenciado que la salud mental en este momento ha cogido demasiada tendencia, ¿cierto? Ya se habla de salud mental, se escucha, o sea, en este momento, en esta actualidad, la salud mental tiene una relevancia que antes no la tenía. Este tipo de estados como la ansiedad, la depresión, esto existe hace muchísimo tiempo, pero en este momento está teniendo mucha relevancia porque estamos identificando la necesidad realmente de estas emociones, ¿cierto? Lo que es la soledad, lo que es estas cosas que llaman mucho más la atención. Cuando hablamos de salud mental, es importante que sepamos que esta cogió mucha más significancia desde el tiempo de pandemia, ¿cierto? Cuando estuvimos en pandemia se identificaron muchas situaciones a nivel de familia, estábamos conviviendo en familia, entonces se detonó muchas cosas que fueron bastante significativas, entonces la salud mental ha cogido bastante relevancia. Aunque ha llegado al punto de que uno tiene acceso a tanta información que a veces se vuelve dañino. Si yo hoy tengo una situación por la que me siento mal, tengo acceso a un video de YouTube, a un podcast, a alguna cosa que yo tengo el acceso inmediato y yo escucho y me lleno de todo eso y a veces eso daña mucho más la situación. Estamos escuchando tanto que se nos olvida que a veces lo relevante es que seamos escuchados. Estamos escuchando tantos consejos, tantas ideologías y tanta información que a veces se nos olvida que incluso la necesidad es que yo ponga la atención en el hecho de cómo me siento. Es valioso que yo escuche esta información porque se vuelve una base posiblemente de ayuda, pero no es lo único que es relevante en el tiempo, sino que yo también tenga la posibilidad de una base de confianza, que hable con alguien, que manifieste cómo me siento, que reconozca incluso cómo me siento. En la cotidianidad ya se ha vuelto bastante, digámoslo así, automático, hasta la respuesta de que si a uno lo saludan, uno dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? O sea, eso es... Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios, pero es inmediato, ¿cierto? Como, bien, gracias a Dios y hasta ahí. Pero uno nunca realmente se cuestiona, ¿yo cómo me siento? Pues, ¿yo cómo me siento hoy? Yo lo respondí y dije, listo, bien, gracias a Dios, pero realmente, ¿yo cómo me estoy sintiendo? Realmente yo me estoy tomando el tiempo de que piense yo cómo me siento y deposito atención a esas emociones. Una de las cosas que más ha aumentado estos diagnósticos es que uno no se toma el tiempo de evidenciar cómo se siente. Es más, uno se siente mal o uno se siente angustiado y uno se ocupa, ¿cierto? Como, ay, no, estoy aburrido, pero entonces hago esto para que el pensamiento no se me vaya en esto que me está haciendo daño. No, las emociones realmente son como los niños. No sé si a ustedes les ha pasado que un niño tiene una pelota y va y se la lleva a usted todas las veces hasta que usted realmente la toma y juega con él. Las emociones es eso, es que le prestemos atención a cómo nos sentimos. A veces estamos tan ocupados en el día a día, en las actividades que tenemos, que poca atención depositamos en cómo realmente estamos viviendo. Entonces, una de las situaciones que más aumenta o que más evidencia este estado es que no hablamos de cómo nos sentimos, es que no reconocemos cómo nos sentimos. Y aún más complejo es que cuando posiblemente evidenciamos que algo está mal, pensamos que somos autosuficientes. No, yo lo resuelvo solo. Ha pasado que incluso de pronto en la iglesia alguien tiene una situación difícil y dice, no, yo lo resuelvo solo con la ayuda de Dios y cuando ya lo resuelva hablo y lo doy como testimonio.
No, a veces también es valioso que recibamos el apoyo de los demás, de la iglesia, de los pastores, de quienes están alrededor de mí, y yo realmente sepa que Dios nos tiene acá para que vivamos incluso estas situaciones en comunión, en familia, porque la soledad debe ser la última opción ante una situación de salud mental. Y es muy interesante lo que acabas de decir, Daniela, porque cuando ella menciona de la facilidad de la información que tenemos a la mano, eso se vuelve la vía de escape. Se vuelve la vía de escape donde yo centro mi solución en ese consejo, en esa charla, en esa fórmula, y es allí donde yo me encierro y evito no contárselo a alguien. Pero aún más, el salmista nos muestra que él lo llevó a Dios. Y en esa misma autosuficiencia que nos expresaba Daniela, aún nosotros a veces somos autosuficientes delante de Dios. A veces cuando se entra en depresión, hablando con Daniela, ella me decía que a veces, igual uno hablando con las personas, ya le contaste eso a Dios. Ella me decía así, en medio de sus charlas y consultas, ella le decía o le dice a las personas, ya le expresaste tus sentimientos, tus emociones a Dios. Y la respuesta es que Dios ya lo sabe. Cuando Dios quiere que nosotros hablemos. El salmista dice, yo clamo y clamo a Dios. Y obviamente en ese proceso, en ese momento de prueba, en ese desierto, él estaba clamando, pero su fe estaba pasando por un momento de crisis. Pero ojo, valiosísimo, la oración, la intimidad, la búsqueda de Dios es vital en un momento así. Nosotros debemos estar aferrados a Dios siempre. Pero no olvides que aún en ese estado de depresión necesitamos con mayor urgencia a Dios, para que entendamos que se da ese grito o ese clamor desde la angustia. Usted está angustiado, acérquese a Dios. Usted está pasando por ese momento, busque a Dios. Usted está en un momento de alegría, en un momento de gozo, busca a Dios. Mejor dicho, busquemos a Dios en todo tiempo. Siempre debemos hacerlo así. Ahora, cuando miramos todo este tiempo de clamor, toda esta oración que se levanta, es porque los temores que estaban alrededor del salmista cobraron mayor relevancia que su fe. Cobraron mayor peso que su conocimiento, que su relación con Dios. Y esa fue la humanidad. La Biblia no lo oculta, Dios no lo oculta. Usted y yo somos imperfectos, ¿sí o no? Sí, amén por esas tres personas. Todos somos imperfectos. Todos somos necesitados de Dios. Imagine que el apóstol Pablo dice, yo soy el más necesitado. Yo soy aquella persona que necesita de esa presencia de Cristo en mi vida. Entonces, eso lo vemos en el salmista. Está clamando, pero lo segundo que quiero o queremos compartir con ustedes está en el versículo 2, en la última parte, pero vamos a leerlo todo el versículo 2 hasta el versículo 4, y es que nos habla de una contrariedad, la contrariedad de la depresión. ¿Cómo que contrariedad? Sí, porque es que el salmista sabía que había una dificultad, sabía que había un problema y que necesitaba una respuesta, pero había una oposición en él. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Señor, yo necesito, pero yo mismo rehúso, yo mismo no quiero. Entonces es como, hablando conmigo mismo, mí mismo, usted necesita ayuda, pero mí mismo no acepta la ayuda. Entonces por eso le llamamos una contrariedad. Vamos a los versículos. Al Señor busqué ¿en el día de qué? Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. ¿Pero qué pasaba? Señor, yo te busco, te necesito y te reconozco, pero mi alma rehusaba, se negaba a ser consolado. Luego dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos
estaba yo quebrantado y no hablaba. Lo que muestra el salmista es una contrariedad. Si el salmista detectó que necesitaba a Dios, pero que en esa crisis de fe le hacía falta depositar totalmente su confianza. Sabe que a veces, como ahorita lo decía Daniela, ¿cómo estás? Y nosotros inmediatamente, ¿qué es lo que respondemos? Bien, gracias a Dios. Y uno dice, bueno, está bien. Pero sabemos que esas luchas van por dentro. Y el salmista, aunque reconocía y sabía que el único que podía levantarlo era Dios, en él había un conflicto. En él había una grande necesidad. Y a veces cuando nosotros hablamos con chicos, cuando hablamos de diferentes problemáticas, los chicos empiezan a expresar, o personas empiezan a expresar, yo sé que Dios me escucha, yo sé que Dios está atento a mi oración, yo sé, pero hay algo en mí que no me deja. ¿Alguna vez lo ha escuchado? Hay algo en mí que me tiene postrado, me tiene como si no pudiera moverme. A mí me impresionó. La verdad, hace unos años me dijeron, ve a orar por alguien que está en depresión. Y bueno, yo estaba mentalizado en ir a hablar con alguien, en ir a escucharle, pero me impresionó mucho cuando le vi acostado en una cama sin poderse mover. ¿Cómo es posible que esto sea así? Una persona que a duras penas hablaba. Para mí eso fue una impresión muy grande. ¿Cómo un estado de depresión puede llevar a la persona a afectar tanto su salud, su físico, su organismo, de tal manera que le lleve a postrarse en una cama así? Entonces, cuando miramos esas contrariedades, es saber que esa es la misma lucha del ser humano, que esa es la misma lucha en la que a veces nos encerramos. Y esas mismas, cuando hablamos de depresión, listo, es un tema de emociones, pero sabe que hay una contraparte que se aprovecha de eso. Sabe que tenemos un adversario que susurra al oído, que es un engañador, que es un mentiroso, y que hace que ese momento de crisis sea mucho más grave. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar, es entender que aunque hay una lucha en nuestra carne, aunque a veces nos sentimos incapaces, nos sentimos débiles, aunque a veces pensamos que es una lucha que no podemos sobrellevar, el mismo salmista nos lo muestra, vamos a mirar realmente cómo se sale de allí. Pero ¿usted quiere escucharlo ya o ahorita? Ahorita, vamos por partes. Vamos por partes. Pero vamos a preguntarle a Daniela, ¿por qué a una persona se le dificulta en medio de su depresión recibir consuelo de Dios? Como lo veíamos también en el video, uno de los rasgos más significativos cuando tenemos o cuando existe este estado es la culpabilidad, o es incluso la sensación de que soy inútil, no valgo, no tengo un significado especial para nadie, estoy solo. Incluso alguien que esté viviendo esta situación, aunque esté acompañado, aunque viva con su familia, aunque tenga una vida social, se siente solo. Aunque alguien esté ahí, aunque le hable, hay momentos en que esa soledad se vuelve un todo. El pastor les mencionaba que yo les estaba contando que en algunos momentos cuando realizo acompañamientos, alguien llega muy angustiado y me manifiesta una cantidad de emociones, y en momentos le consulto como, ¿esto ya se lo dijiste a Dios? Y la respuesta es, Daniela, es que Dios todo lo sabe, o sea, Él sabe cómo me estoy sintiendo, y puede que Dios lo sepa. Es posible que busquemos ayuda, apoyo, es valiosísimo un acompañamiento psicológico, pero es un acompañamiento. La respuesta, el consuelo, la sanación es únicamente Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando buscamos a Dios, como que deseamos el consuelo,
pero sentimos tanta culpa de lo que estamos viviendo, de esas emociones, que decimos, no, sí deseo el consuelo de Dios, pero no soy digno de en este momento estar en la presencia de Dios, o que Él me consuele o que Él me sane. Entonces muchas veces lo que pasa con esta situación es que nos distancia de Dios. Y yo siento tanta culpa y me duele tanto y me siento tan mal que digo, no, Dios de pronto ni me escucha, Dios quizás ni siquiera está en este momento conmigo. Entonces como que deseamos ese consuelo y esa búsqueda de Dios, pero nos sentimos lejos de Dios. Entonces a veces pasa que vivimos en el silencio, ¿cierto? Que no manifestamos estas emociones, pero aún también tenemos ese silencio con Dios y no hablamos con Dios de cómo nos sentimos. Incluso me ha tocado que me dicen, Daniela, pero ¿cómo le hablo a Dios de cómo me estoy sintiendo? Así como tú lo sientes, así como está en ti, háblalo con Dios. Como decía en el pasaje, que en la noche no conciliaba el sueño. El estado más pasivo y más auténtico y de conexión real que tenemos con nosotros mismos es en la noche. Usted está cansado de todo el día, usted incluso cuando está en la oficina o estudiando, usted dice, ¿cuándo será que llego a mi casa y me acuesto? Y usted se acuesta y empieza la mente con una cantidad de cosas que usted está cansado y usted ya no puede más, y su mente está ahí, conectada con todo lo que usted en el día no piensa, con todo lo que usted en el día está tan ocupado que la mente, el único espacio que tiene es en la noche. Ojalá en la noche, cuando somos tan honestos con lo que sentimos, esa honestidad sea con Dios, ese consuelo sea buscado en Dios, esas emociones sean depositadas en Dios. Dios diseñó lo que somos y las emociones que sentimos. Si Él las conoce, Él es el que les pone el espacio y lo que corresponde a cada una de ellas. Entonces muchas veces el consuelo no se busca porque no nos sentimos dignos, porque hay culpa, porque hasta el sentimiento de soledad y desasosiego nos distancia de Dios, pero la respuesta es Dios. Amén. Y yo diría, Daniela, que es más el deseo de Dios. Nosotros necesitamos acercarnos a Él. Nosotros somos los que somos equivocables, nosotros tenemos un gran vacío, nosotros somos totalmente dependientes de Él. Sea quien sea, haya logrado lo que haya logrado, el ser humano no es nada si Dios no está en medio. Entonces nosotros somos los que tenemos la necesidad. Usted y yo sabemos que Dios, si nosotros no estamos con Él, ¿Él sigue siendo Dios, sí o no? Él sigue siendo Dios, Él está sentado en su trono, pero nosotros tenemos toda la necesidad. Y es interesante ver que el salmista en el verso 3 dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Él traía a la memoria su momento, su relación, su intimar con Dios, la manera como se relacionaba con Dios, y había un recuerdo muy bonito en su vida. Él se conmovía y luego dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. A veces nosotros, y uno puede entrar en ese momento difícil donde pequé, donde venía tan bien, pero le fallé a Dios, y nos quedamos postrados en ese estado. Nos quedamos allí anclados y no nos paramos. Y olvidamos lo que es la gracia de Dios. Y a veces decimos, es que era mejor antes mi relación con Dios. Es que yo con Dios antes sentía un gozo tan especial y ahora no lo tengo. Y es que yo antes servía con tanto anhelo, con tanto deseo, con tanta pasión, y ahora no está. Y es lo que ahorita nos decía Daniela, es esa culpa, es esa autocondenación presente allí, como ese dedo señalador que nos dice, nunca serás el mismo, nunca serás la misma. Eso que hiciste te marcó de tal manera que no podrás volver a levantarte. Y eso a veces, esa voz se incrusta aquí en nuestro pecho, en nuestro corazón, de tal manera que nos creemos esa mentira. Y por eso
el salmista dice, Señor, yo me acordaba de ti, me conmovía, pero luego dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu, me faltaba tanto las fuerzas. Dice, yo quiero leerlo en la Biblia Las Américas, versículo 3, me acuerdo de Dios y me siento turbado, me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados, estoy tan turbado que no puedo hablar. Y es por eso que ese silencio no solamente se da con las personas que nos rodean, mayormente se da con Dios. Y no le comunicamos a Dios. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que usted y yo podamos acercarnos delante de Él y expresarle lo que somos, lo que sentimos, lo que está pasándonos. ¿Y por qué? Porque Él se complace en que usted y yo lo hagamos. Es por eso lo importante de saber que a veces, aunque tengamos una contrariedad y veamos la depresión como un monstruo, como un pozo tan hondo, como un hoyo tan oscuro, pero hay un paso y entender lo que el salmista está viviendo, esa misma contrariedad que él quería pero no era capaz. Él estaba allí entendiendo que aunque no pudiera hablar, su voz estaba empezando a salir un clamor de desesperación. ¿Sabe que por allá en el Salmo, creo que es en el Salmo 42, en el Salmo 40, versículo 1 y 2 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. No dice el texto, pacientemente esperé al Señor y me dejó, y se olvidó y no actuó. No, dice, pacientemente esperé a Jehová y ¿qué hizo? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué hizo en el versículo 2? ¿Usted lo tiene ahí? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Eso es la depresión, la ansiedad, un pozo de desesperación, de lodo cenagoso, en un lugar oscuro, en un lugar frío, en un lugar que es blando, inestable, en un lugar de soledad. Luego lo toma el Señor, escucha su clamor y nota dónde lo coloca. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y pudiéramos seguir leyendo y seguir viendo cómo la palabra de Dios puede penetrar lo más profundo de nuestro ser y hablarnos de cuál es la respuesta. Pero quiero entrar al punto número 3. El tiempo apremia. El salmista entra en un momento crucial en su vida, en un momento que toda persona que está en ese estado de crisis, de ansiedad y de depresión llega. Y es un momento crucial porque en ese momento hay interrogantes. Yo quiero que veamos en las diapositivas, se nos va a ver, y aquí es la evaluación del problema. Toda persona que tiene este problema empieza a evaluar, y en esa evaluación hay preguntas, hay interrogantes. Empieza uno a preguntar una cantidad de cosas, empieza uno a buscar soluciones, a buscar respuestas. Y vaya conmigo por favor a los versículos 5 al 9 del capítulo 77. Dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Es importante entender los términos meditar e inquirir, porque meditar significa comunión, reflexivamente pensar, hablar, lamentarse y conversar con uno mismo. Él estaba haciendo una evaluación, él estaba conversando consigo mismo, él estaba en un momento donde habían muchos interrogantes y él luchaba con eso. Y luego cuando dice inquirir, dice que es buscar, es esconderse para ser buscado. En ese contexto, él estaba buscando, pero al mismo tiempo se escondía porque quería que él fuera buscado y al mismo tiempo encontrado.
Todo esto llevó al salmista a entrar en unos interrogantes, como los puede tener usted, cualquiera de nosotros. Y él empieza a hacerse unas preguntas, Pero antes de hacerse esas preguntas, yo quiero preguntarle a Daniela, ¿qué preguntas se puede hacer una persona que está en estado de depresión? Alguien que está en este estado se cuestiona de sí mismo, de su significado, de su autoestima, de la relevancia que tiene su vida, de incluso el propósito que tiene su vida. Es muy común que alguien en este estado hasta se cuestione si realmente es significativo en medio de su familia. Si dice, bueno, yo sí realmente soy, o sea, cumplo una función acá, o si falto nadie se da cuenta que no estoy. No lo van a notar. Exacto. Entonces, a veces se vuelve muy complejo porque hay muchos cuestionamientos de quién soy, cómo me ven los demás, realmente cómo soy, ¿sí? Entonces hay una cantidad de dudas, interrogantes, que casi que alguien se siente completamente vacío. Y cuando hay estos cuestionamientos de cómo me veo, cómo me siento, casi que las respuestas apuntan a que estas emociones o este estado de soledad o estas emociones que a veces no son tan sanas aumenten. Y hay más distancia aún. Si yo no soy relevante, si yo no soy tenido en cuenta, si yo no estoy bien, me distancio mucho más. Entonces los cuestionamientos están enfocados en la autoestima. Quien vive en esta situación, su autoestima es completamente baja, independiente de cómo sea, de cómo se vea, de quién sea. Incluso puede que para su familia sea significativo, pero aunque se lo digan, eso él no lo escucha. Entonces, los interrogantes apuntan a que a veces quizás o no haya respuesta o la respuesta potencialice mucho más este sentimiento de soledad o simplemente de vacío. Y es muy interesante porque en medio de la diversidad que nosotros tenemos, un motivo para entrar en depresión puede ser el hecho de haber no terminado un estudio, una carrera, y uno podría decir, pero te pones así por esa bobada. A veces somos así, pero hey, vuelva de serio. Eso no es motivo, pues Sí. eso no es tanto para que... Pues a veces somos así, y una de las cosas que menos necesita una persona que está en depresión es que inmediatamente hagas juicio sobre eso, sino que esa persona quiere ser escuchada. Ahora, puede ser una relación que terminó, puede ser lo que decía Daniela, problemas de autoestima, puede ser que la persona está pensando que tal vez Dios no le ha perdonado aquello que un momento de su vida hizo. Y en esa misma crisis del salmista, él hace 5 preguntas. 5 preguntas que, aunque explícitamente no son contestadas, él sí las contesta. Acompáñenos a mirar esas preguntas que el salmista se hace. Versículo 7. Cuando ya había inquirido, cuando ya había estado en la presencia del Señor, cuando yo había meditado, cuando él estaba en ese momento de evaluar, él está evaluando esto, y la primera pregunta que él hace es: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Hay algo acá. El salmista está viviendo un momento de aflicción, no solamente para él, sino para toda la nación. Y aunque no se nos muestra mucha luz para hablar de un contexto histórico, cultural en ese instante, de qué estaba sucediendo, como otros salmos sí nos permite ver, él tenía una gran preocupación, no solo por él, sino por toda la nación de Israel. Y cuando él ve esto, él siente, muchachos, que Dios se olvidó de él. Él siente, porque cuando dice, desechará el Señor para siempre, desechar, yo no sé si algún momento te has sentido desechado, que te dicen, no perteneces aquí.
no eres bienvenido. ¿Duele o no duele? Eso duele. Y él pregunta, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿No volverá más a actuar en favor de nosotros? ¿No volverá más a bendecirnos? ¿No volverá más a extender su mano para ayudarnos? No hay una respuesta explícitamente. Luego la segunda pregunta es, ¿cuál es la segunda pregunta? Yo le pregunto, ¿Dios ha cesado para siempre su misericordia? Yo les pregunto a ustedes. Cesar es dejar, es interrumpir, es algo que ya no va más, que se acabó. Yo le pregunto, ¿la misericordia de Dios se ha terminado para su vida? El salmista estaba en ese tiempo de crisis. La otra pregunta es, ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Cuál es la respuesta? Porque él pensó que la misericordia de Dios, que la compasión de Dios para bendecir, para actuar, para levantar, para restaurar a su pueblo, ya no iba a estar más con ellos. Y él pensó que las promesas de Dios se habían terminado. ¿Sabe que Satanás susurra a nuestro oído cuando nosotros en algún momento de nuestra vida pecamos, pero luego nos acercamos a Dios y sentimos esa culpa y uno dice, ya no es como antes, ya no soy el mismo, ya siento que Dios no cumplirá su propósito en mí? Y por allá en el Salmo 116, creo que es el verso 8, no lo recuerdo muy bien, dice, mi Dios pues cumplirá su propósito en mí. Y cuando vamos a mirar la mayor parte de los salmos, ¿quién los escribió? ¿Quién? El rey David, dígalo con fuerza, el rey David. El rey David, ¿qué calificativo recibió de parte de Dios? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. Yo le pregunto, ¿David se equivocó, la embarró? Mucho, pero la misericordia de Dios siempre estuvo guardando y cubriendo la vida de un hombre que expresó su hambre y su deseo de Dios. Así que Dios no está buscando perfectos. Dios no está buscando mujeres que digan, no, es que yo soy la más espiritual. Dios está buscando hombres y mujeres jóvenes totalmente rendidos a Él. Eso es lo que Dios quiere. Miren la siguiente pregunta. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? No. Jamás Él lo ha hecho, jamás Él lo hará. Dios jamás se ha olvidado y se olvidará de tener misericordia. ¿Y sabe por qué? Porque Él se complace en tener misericordia. Porque su carácter santo, su carácter perfecto es así. Él se complace en tener misericordia. Y luego dice, ¿ha encerrado con ira sus piedades? No. Esa es la evaluación que hace el salmista de su vida. Pero más de su vida, de su crisis. Vea, sin importar lo que usted esté viviendo, sea cual sea el origen, sea cual sea la razón de su estado de ansiedad o depresión. Yo ahorita hablando con Daniela, damos gloria al Señor por la psicología. Damos gloria al Señor porque utiliza a los psicólogos y más esta mujer de Dios que está en esta noche compartiendo con nosotros, y damos gracias a Dios por ello. Y es una herramienta, como ella lo dijo. Pero a más de esto, y por encima de todo esto, está la soberanía, está el amor, está la gracia de Dios. Por allá en Isaías capítulo 61 nos muestra el propósito por el cual Cristo vino al mundo. ¿Usted lo recuerda? Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me envió a predicar. ¿A predicar qué? Buenas nuevas. Luego dice, ¿a sanar a quiénes? A los quebrantados de corazón. Toda enfermedad, todo quebranto, toda dolencia, todo lo que pueda estar pasando en la vida de una persona
tiene plena respuesta en Dios. Y por último, en esa evaluación, o penúltimo, en esa evaluación de Dios, en esa evaluación del salmista frente a sus interrogantes, él dice: yo llegué a una conclusión. Lea conmigo el versículo 10 en la parte A. ¿Qué dijo el salmista? Enfermedad mía es esta. Señor, es mi enfermedad, es mi problema, es mi crisis, es algo que no está bien en mí, porque lo que yo estaba pensando era que tú estabas lejos, Señor. Lo que yo estaba pensando es que tú te habías olvidado de mí. Lo que yo estaba pensando es que tú no me habías perdonado. Lo que yo estaba pensando es que tú habías abandonado tus promesas para conmigo. Pero mirándolo, Señor, y acordándome y viendo toda la historia, como tú has obrado, y conociéndote más y más, Señor, llegué a una conclusión, y es que es mi problema, porque tú siempre has sido fiel y siempre serás fiel. A su depresión, a su ansiedad, a su tristeza y a su soledad, dígale: yo tengo un Dios que me ama. Yo tengo un Dios que me ama, vela por mí, un Dios que ha pagado un precio alto por mí. Y por último, muchachos, es la victoria. Cómo este hombre entendió en su evaluación que esa enfermedad y que ese problema era de él. Y yo quiero preguntarle a Daniela: ¿cómo una persona puede vencer la depresión? Antes que nada, es completamente posible que alguien realmente salga de este estado de depresión. Es muy difícil, es de tiempo, es de acompañamiento, es de una escucha dispuesta, es de atención, pero sí es posible que alguien salga de este estado. ¿Cuál es la respuesta ante cómo se vence? Es que sepamos que Dios es mucho más que una patología, que un diagnóstico, o incluso mucho más que las emociones que nos causan esa angustia. Cuando escuchaba lo último que estábamos mencionando, pensaba, quizás cuántos de los que estamos acá, cuántos de los que estamos escuchando este mensaje, nos identificamos con cosas que se están mencionando, nos sentimos de ese modo o conocemos a alguien que se esté sintiendo así. Y mi cuestionamiento es: ¿qué realmente estamos haciendo con eso que estamos evidenciando? ¿Qué realmente estamos haciendo con esas cosas que los demás nos están contando? Y me da mucho gusto que se le dé como el espacio a la psicología y que realmente hablemos de eso, pero aún así, sí soy honesta con ustedes. Antes de que yo como psicóloga o algún psicólogo que tenga su fe en Dios realice un acompañamiento, le pedimos a Dios que Él sea el que nos dé el mensaje o esa palabra de consuelo o lo que sea que alguien esté buscando en ese espacio. No es el conocimiento, no es lo que estudié, no es la capacidad que tengo, es lo que Dios pone para que sea ese mensaje. Entonces, ¿que es completamente posible que alguien salga de este estado? Sí. Pero ¿cuál es la necesidad? Que reconozca que Dios es mucho más que ese diagnóstico o que esa patología, y que es completamente posible que si fundamentamos en Él la confianza, la fe, y que tengamos la convicción de que Él lo sana, realmente es posible. Y es muy valioso eso, porque cuando se identifica la raíz del problema, en este caso el salmista identificó que era su enfermedad, que era su necesidad, su quebranto, y es allí, en ese momento, donde él se acerca a la fuente. Yo no sé a qué fuente usted ha acudido. Yo no sé qué es lo que has estado buscando, qué es lo que has estado esperando y cuál ha sido la respuesta que has añorado, has anhelado.
Pero este hombre se acercó a la fuente de toda gracia, de toda fortaleza, de todo consuelo, a la fuente verdadera. Y ese hombre, en la versión Biblia de las Américas, dice: entonces dije, verso 10, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. El único que puede cambiar realmente el corazón es Dios. ¿Y por qué, muchachos? Porque Él lo diseñó. Porque Él conoce la complejidad de nuestro corazón. Solo es Él, el diseñador, el arquitecto, el artista divino que te hizo a ti como te hizo, con tus luchas, con tus miedos, con tus prejuicios, con todos esos temores. Él nos ama, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos y le digamos: Señor, somos los más necesitados de ti. Somos aquellos, Señor, que sin ti no podemos avanzar y que podamos refugiarnos. Y sabe que a partir de esto, déjeme leerlo los versículos solamente hasta el 15, pero usted puede seguir leyendo. Lo que antes era un lamento, lo que antes era una congoja, lo que antes era un clamor de dolor, de angustia, se convierte en un cántico de alabanza, en un cántico de esperanza, en un cántico de reconocimiento, de gozo, de alegría, porque él entendió que solo Dios pudo sacarlo de ese lugar. Y mire lo que dice el texto, verso 11: me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. ¿Usted lo cree? Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Es lo que está diciendo: Señor, tu misericordia, tu cuidado, tu presencia, tus piedades, tu fidelidad está a favor nuestro. Señor, tú no te has ido, tú estás aquí. Y lo mismo que el profeta nos deja ver, o más que el profeta, el pueblo, en Isaías 49, en el versículo 14, el pueblo le dice a Dios que Dios se olvidó de ellos, que Dios parece que dio la espalda y siguió su caminar y se olvidó de que había un pueblo necesitado. Y por eso en el versículo 15 de ese capítulo dice: ¿se olvidará la madre de lo que dio a luz? ¿Acaso una mamá podrá olvidarse del hijo que se gesta durante 9 meses en su vientre y que es formado y que el milagro de la vida se da y que toma de sus nutrientes? ¿Acaso una mamá podrá olvidarse de su bebé? Dice el Señor: aunque ella olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Por qué? Porque te tengo esculpido en la palma de mi mano, dice Dios. ¿Qué piensas sobre Dios en esta hora? Cierre sus ojos y colóquese de pie, por favor. Nosotros no podemos conocer qué es lo que está pasando en este momento por su mente, por su corazón. Es más, lo que usted ha vivido. Por favor, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y medite en lo que Dios ha hablado. Cierre sus ojos y haga memoria de todo lo que has vivido, aún de las expectativas con que hoy llegaste a este lugar. Aún con el deseo que había en tu corazón al llegar a este lugar. Y comienza a hacer esa evaluación. Comienza a hacer la evaluación de por qué estás como estás. La evaluación de por qué tu vida está atravesando por el estado en que se encuentra. Por las luchas, porque a veces te has sentido débil, porque a veces te has encontrado como si estuvieras en una encrucijada y no sabes qué hacer. Y a veces te has preguntado: ¿qué hacer cuando no sé qué hacer?
y has visto el problema tan grande, te han faltado las fuerzas, ha faltado la fe, y has entrado en un vacío, te has sentido solo, te has sentido sola. Quizás la ausencia de alguien, quizás el haber perdido una oportunidad, quizás aún la herida que le causaste a alguien, quizás algo que has esperado por mucho tiempo pero que no se ha dado, y es el momento de que lo pongas delante de Dios. Yo no lo puedo hacer por usted. Tal vez usted siente que tiene una crisis de fe en este momento, y tu lucha y tu pecado y tus debilidades están ahí presentes y no te han permitido avanzar. Es momento de decirle: Señor, tú no te has olvidado de mí. Es momento de que le digas: Señor, yo vengo a presentarme en esta hora. Y si puede hacerlo, y si quiere hacerlo, si quieres hacerlo, levanta tus manos. Solo si quieres hacerlo, pero levántalas entendiendo que la levantas como un niño, esperando ser abrazado, esperando ser tomado en los brazos de su padre, para decirle: Señor, aquí estoy. No puedo ocultar mi falta, mi debilidad, no puedo ocultar mi vacío, no puedo ocultar que hay experiencias, que hay situaciones que he querido ignorar, que a veces actúo con autosuficiencia, que a veces pretendo manejar las cosas a mi manera, Señor. Y aquí estoy, Señor. Estoy cansado. Vamos, hable, dígaselo al Señor. Él lo quiere escuchar, Él lo quiere conocer. Dile si estás cansado, si estás cansada, si hay confusión, si hay desánimo, si hay autocondenación, lo que sea que haya en tu vida hoy. No cultives más una figura de autosuficiencia. Es momento de decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy como el más debilitado, como el más necesitado de ti, Señor. Esperando, Señor, que tú obres, porque mi confianza, Señor, no está en una oportunidad que pasó. Mi confianza no está en esa persona que se fue. Mi confianza no está en lo que dicen las redes sociales. Nuestra confianza no está en los estereotipos. Nuestra confianza no está en si estoy acompañado o no estoy acompañado de una persona. Nuestra confianza está en ti. Y vamos, dile: tú eres mi Padre, Señor. Y aunque he vivido vacíos, aunque he vivido soledades, aunque he vivido, Señor, carencia de afectos, porque quizás hubo desgracias paternales, hoy el Señor está en medio de nuestra vida. Hoy el Señor está aquí para recordarte que Él te ama. Solo habla con Él y sabes, Dios quiere transformar. Es una noche, solamente te voy a dejar unos segundos. Habla con Él, no esperes que yo te dirija. Habla con Él, habla con Él, es el momento. Si no hay rendición, si no hay humillación ante el Rey, jamás pasará algo. No se resista, querido joven, querida jovencita. Esta es la noche para acercarnos a Él. Esta es la noche
para entender que no hay nadie como Él, para entender que solo Él puede ayudarnos. Solo en su fortaleza seremos levantados. Solo Él nos conoce y Él quiere el corazón. Él te anhela con toda la fuerza y Él quiere convertir tu lamento en danza. Él quiere convertir ese dolor en gozo. Él quiere transformar nuestra historia y hacernos saber que no se trata de nosotros, se trata de Él. Señor, a ti te alabamos, Señor. A ti te bendecimos. Vamos, bata sus manos y dígale: Señor, gracias porque en ti encuentro lugar. Gracias porque en ti encuentro fortaleza. Gracias porque en ti hay toda fuente de consuelo, de gozo, Señor. Y porque nosotros podemos celebrar, Señor, que tú vives, que tú reinas, que tú nos amas, Señor, y que en ti hay todo valor. Gracias, Señor. Puede levantar un fuerte aplauso a Dios en esta hora.